¿Se ha encendido alguna luz aquí? Sí. Verde. Donde quieras. Que no, y sillas ahí o donde quieras. Bueno, el próximo día en el pabellón del Real Madrid o en el Wizzing. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy Bueno, bien. 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 Bueno, así que Gracias. Puedes así, un poquillo, o por allí, o mira, allí también hay un poquito de sitio si quieres. Por ahí sitio si quieres. Bueno, claro. Y ahí en el sofá. Y en el sofá también. Claro. Eso es. Bueno, vamos a empezar. La conferencia de hoy son los sueños, autopista al inconsciente. ¿Por qué autopista? Sí, está. Gracias, Pedro. Porque es una de las formaciones del inconsciente. Me explico. El inconsciente, por ejemplo, cuando uno va a terapia, está deseando hablar. Es el mayor aliado y no el superyo. Y una de las formas, el inconsciente, ¿cómo se expresa? Pues a través de los lapsus lingüe, a través de los actos fallidos, sobre todo a través del síntoma, que se repite y vamos a la misma piedra una y otra vez. Pero el sueño es algo que no es un invento del psicoanálisis. Es decir, el sueño es muy anterior al psicoanálisis. En la misma Biblia, y me permitís que mire un poquillo el guión porque si no me voy a perder. Dentro de, como digo, de las formaciones del inconsciente está el lapsus, el acto fallido, el sueño, el síntoma. En la misma sesión, el paciente, por eso decía Lacan, psiquiatra y psicoanalista, que uno habla más cuando está hablando de lo que cree que habla. ¿Por qué? Pues porque está hablando el inconsciente sin que él se dé cuenta. Hay un doble discurso, cosa que solo el psicoanalista puede escuchar. El otro día, una paciente que es psicóloga me decía, ¿pero tú no te preparas las sesiones? Digo, no. Yo miro cuando se va el paciente, lo que omite, lo que repite. Digo, es que si te preparas las sesiones, tú no vas a escuchar al paciente. A escuchar de verdad. Tú le vas a meter en una categoría diagnóstica, le vas a meter en tal, pero no lo vas a escuchar. Entonces, la importancia de escuchar de verdad es, como decía Lacan, que era psiquiatra y psicoanalista, el hecho de cuando alguien entra por la puerta, tú no sabes nada. Evidentemente que sabes, ¿no? Ya has estudiado y tal, pero tú no sabes nada de esa persona. De esa, es el caso por caso. No intento meterle en un criterio diagnóstico, en un DSM, en un no sé qué, cuánto. Tienes un TAG, tienes un TOC, tienes un... No le hago una batería de test estandarizado para todo el mundo con percentiles incluso de Estados Unidos. No. Intento escuchar a esa persona. Para escuchar a esa persona no te tienes que preparar la sesión. Es decir, solo tienes que recibirla y observar y escuchar. Fácil, ¿eh? Pero no. Fácil decirlo, pero no. Entonces, ya no hablemos de la psiquiatría actual. Es decir, la psiquiatría ahora mismo, además los chavales que están en medicina no la quieren, pues es la disciplina, la especialidad menos... ¿Por qué? Pues porque se han convertido en dispensadores de medicamentos. Antes, hace 50 años, hacían terapia. Ahora ya no. De hecho, hay un discurso de Lacan
que era psiquiatra, médico, psicoanalista, en la Salpêtrière, en París, en el año 40 y pico, 50 y pico, en el que, o sea, va a ser un siglo casi, en el que les decía, si ustedes, a los médicos, si no se psicoanalizan, van a acabar siendo simplemente mercenarios de la industria farmacéutica. Bueno, hoy día es así, es así. Simplemente están para, te bajo, te subo, te cambio, te no sé qué, no sé cuánto, te no sé qué, te antidepresivo, benzodiazepina, te cambio el... Pues mira, no. Uno de los motivos por los que yo no fui médico, ni psiquiatra. O sea, bien. Como digo, los sueños. Formación, el sueño es una vía, es una autopista al inconsciente. ¿Por qué? Porque el síntoma se repite, pero el paciente conscientemente no sabe por qué. El lapsus, si no tiene delante un psicoanalista, si tiene un psicólogo cognitivo-conductual, por ejemplo, o tiene un psiquiatra, no se va a enterar del lapsus. Entonces, el lapsus lingüe, el acto fallido, son intentos del inconsciente de decir, escúcheme, por favor. Por favor, escúchenme. La medicina, como siempre digo, está ahora mismo en una vía muy equivocada. Es decir, se fía en las imágenes de resonancias, de TAC, de no sé qué, de TEP, pero sin embargo, no escucha. Es más, te mandan callar. No. El que sabe en realidad, como dice Lacan, de su cuerpo y de lo que le pasa, aunque no sabe que sabe, es el paciente. Lo sabe porque es inconsciente, pero no sabe que sabe porque no es consciente. Pero él lo sabe, perfectamente, además. Entonces, el sueño es una vía que aprovecha el inconsciente, mientras que la consciencia está dormida, superyo, yo. Si os acordáis del iceberg, entre yo, ello y superyo, si os imagináis un iceberg, la parte de arriba que asoma por encima del agua, es el yo, solo está por encima del agua, no está por debajo. El ello, el inconsciente, solo está por debajo, pero el superyo está en los dos, por lo tanto se da cuenta y te hace sentir mal y culpable de cosas que el yo no se entera. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando duerme la conciencia, el inconsciente aprovecha. Ahora iré a esto, pero como el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y cuando digo un lenguaje me refiero no a emisor, receptor, canal, como nos han enseñado, sino a lenguaje simbólico, que es lo que nos hace humanos, me refiero a que el inconsciente aprovecha que el consciente está dormido para, en imágenes, traducir el lenguaje a imágenes. Son súper importantes los sueños. Esto lo ha sabido, ya digo, la humanidad desde siempre, antes del psicoanálisis mucho. O sea, no es el psicoanálisis solo. Por ejemplo, acordémonos de el sueño de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas de la Biblia, ¿no? Lo que pasa es que antes, antiguamente se interpretaba como que todos llevaban un adivino y sabía traducir los sueños. El psicoanálisis le dio la vuelta a eso. El que sabe de sus sueños es el que lo ha fabricado, que es la persona que ha soñado. Lo que pasa es que no sabe que sabe y tú le tienes que ayudar. Es muy curioso, pero es así. Es como si decía, como decía Freud, tuvieras un jeroglífico en la espalda y tú no te lo puedes leer. Entonces, la cuestión es, por eso, el autoanálisis, uno mismo, no es posible, porque hay cosas reprimidas, porque hay cosas en el inconsciente, porque hay sueños, porque hay tal, que están ocultos a ti, que tú lo has reprimido. Por lo tanto, bueno, salvo Aaron Beck, que dijo que se autoanalizó 2 años y creó la psicología cognitiva, bueno, pues allá él. No puede existir el autoanálisis, es imposible. Entonces, y luego por otros motivos, ¿no? Porque se habla a un otro, que no es lo mismo que a uno mismo, a un otro. Donde tú ves
una tontería, en un sueño, por ejemplo, el analista puede ver algo importante, porque te va conociendo. De hecho, ahora contaré que los sueños solo se interpretan en análisis. No es un circo. Los diccionarios de sueños no valen para nada. Tipo Jung. Yo lo siento, pero está muy de moda, pero no valen para nada. ¿Por qué? Porque si yo de pequeño, como siempre digo, me encerraron en una maleta 2 horas para hacerme una broma y lo pasé muy mal, cuando tú y yo soñemos que hemos soñado con una maleta, el diccionario te va a decir, uy, viajes. Pues mira, no, para mí no. Para mí es una angustia. Es el caso por caso siempre. El caso por caso. Es verdad, ojo, es verdad, y a través de la humanidad se ha hecho, que hay símbolos un poco universales, pero que también hay que filtrarlos por el caso por caso. Por ejemplo, el agua. Soñar con agua, y esto lo vemos en la práctica clínica, siempre tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Pero porque son discursos mundiales. Es decir, no son de una cultura determinada, son discursos, igual que la sonrisa, ¿no? Son discursos mundiales, es decir, soñar con agua tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Ahora, a partir de ahí hay que ver el sujeto que tienes delante. No puedes decir, no, esto es pum, como ¿cómo se llama? La biodescodificación, ¿no? Que tiene un manual en la que si el dedo meñique de la mano derecha tal es porque tienes un conflicto con tu abuelo. Ojalá fuera tan fácil, o sea, pues no, no me tiraría tantos años estudiando y practicando, evidentemente, o sea, ojalá, no. No, entonces, es una de las formaciones del inconsciente. ¿Qué hace el sueño? Traducir, y esto es muy importante, traducir a imágenes, porque no puedo hablar, lo que es lenguaje simbólico humano. Y voy a poner un ejemplo muy típico. El sueño famoso, si lo miráis en la historia, de Alejandro Magno. Como todos los de esa época, llevaban un adivino con ellos, que le interpretaba los sueños. Y cuando estaba sitiando la ciudad de Tiro, bueno, pues vale. Cuando estaban recibiendo posiciones, se va a decir. Cuando estaba sitiando la ciudad de Tiro, no te preocupes. Eso es que no sabe dónde está. No. Cuando estaba sitiando la ciudad de Tiro, veía imposible conquistar la ciudad y se iba a retirar. Y en esto que tiene un sueño, en el que aparece literalmente un sátiro danzando. Y el adivino le interpreta correctamente. Pero ahora vamos a ver la diferencia. Le dice que sátiro en griego es Tiro es tuya. Por lo tanto, no se retira y asedia Tiro. Y la conquista. Es decir, ahí hay una traducción literal del lenguaje a las imágenes. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que el psicoanálisis, cuando empezó Freud, se dio cuenta de que, primero, Freud empezó a estudiar los sueños porque los pacientes nada más que hablaban de sueños. Él no tenía ni la menor intención. Pero los pacientes decían, he tenido un sueño, bueno, pues venga, voy a... Y es cuando empezó a estudiar mucha mitología griega, mitología tal, que nos enseña mucho, la verdad. Entonces, la cuestión es cómo se traduce en palabras, en imágenes, las palabras. Por ejemplo, y lo he contado a muchos pacientes, ¿no? Sueño típico de alcohólicos. Tomateras. ¿Por qué sueño con tomates? Si te quedas en la imagen, es un absurdo. Pero fíjate en la palabra. Tomate. Pues así. Yo recuerdo una paciente, siempre que hablo de una paciente, lo digo siempre
con permiso, una paciente que tuve que estaba deprimida porque el paciente se fue, o sea, el novio se fue a Italia y ella soñó con un vaso de vino. Y es que no tengo, digo, nunca me cuenta sueños. Y me dice, bueno, es que mira, esta noche, por ejemplo, es una tontería. Es la conciencia siempre es una tontería. Detrás de las tonterías, por eso es imposible, es donde está la verdad. Por eso Lacan hizo el seminario de la carta robada, que es basado en una novela de Edgar Allan Poe, que es un detective y la carta robada. La policía entra a registrar la casa, no os la piso, pero registra hasta los tubos de la silla, los tubos de las camas, y no encuentra la carta robada porque estaba en medio. Entonces, así actúa la mente. Por eso es imposible el autoanálisis. Esto es una gilipollez. Lo más importante es esto. Y te lías ahí, y eso no es lo importante. Esa es la trampa. Entonces, la cuestión es, Lacan se dio cuenta de eso, escribió la carta robada y, no me acuerdo del ejemplo que estaba poniendo de... ¿La de? ¿La del vino. Dice, es que Manuel, simplemente es un vaso de vino. El vino. Digo, repite lo último que has dicho. El vino. Si es la causa de tu problema. Lo que pasa es que si hacemos caso a las imágenes, no, las imágenes son traducidas, no tiene otra forma el pobre sueño de decirte lo que hay. Y además aprovecha que la conciencia está dormida. Y hay veces que, por eso, cuando nos despertamos y decimos, este sueño no se me olvida a mí, este sueño lo tengo yo, 5 minutos después no te acuerdas de nada. O sea, de nada. Te lo ha borrado literalmente. Este es el tema, ¿no? Estoy hablando de que todo tiene que ver con el lenguaje simbólico. El ser humano se mueve entre lo imaginario, lo simbólico y lo real. Si no lo llevamos a lo simbólico, ya sea en la terapia, en los sueños, en lo que nos haga falta, no estamos haciendo nada, estamos inflando lo imaginario. Quiero decir, lo imaginario es, yo me puedo inventar y atormentarme porque mañana va a haber una llamarada solar que nos va a mandar a todos de barbacoa o yo qué sé, una abducción de un ovni y me puedo atormentar. Porque ¿y si pero si no existe el futuro? No existe. El futuro es lo que tú estás haciendo hoy. Eso va a determinar tu futuro de mañana. Pero no lo sabemos. Porque mañana puede pasar cualquier cosa. Entonces, y mira que tenemos ejemplos en la humanidad, pues nada, no. Seguimos con el y sí, porque en el fondo hay un intento de perfección inconsciente. Y este es lo que siempre digo, el final de un análisis es cuando la persona acepta la falta. No puedo llegar a ser perfecto. Y eso no es una resignación, es el motor de la vida. Si no, como siempre digo, ¿qué hago? Toco la lira en una nube y ya está, porque como soy perfecto, no, tenemos que progresar, tenemos que evolucionar, cada uno en lo suyo, tal. ¿Por qué? Pues porque no podemos ser perfectos precisamente, ¿no? Hay una diferencia entre resignación y aceptación, que siempre digo, lo resumo brevemente, que es, por ejemplo, cuando... Perdón. Uy. Es que no veo nada. A ver. Pues no sé, no abre. Bueno, ya abrirá. El hombre, a muchos pacientes se lo he contado, el hombre se sienta al principio y dice, quiero volar como los pájaros, no tengo alas. Hostia, me resigno y lloro. Eso es resignación. Pero eso no dice el ser humano. Es una de las cosas positivas que tiene.
que tenemos. Dijo, no tengo alas. Vale, es una realidad. Acepto que no tengo alas. Es que en la calle se entiende aceptación por resignación y no es así. Acéptalo, tal. No tengo alas. A partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Inventó el avión. Hay una diferencia enorme entre resignarse y aceptar. Enorme. Entonces, esto me lleva también a una situación en la que, por ejemplo, Arquímedes o muchos científicos en sueños han descubierto cosas. Bueno, voy a decir medio en broma, pero es verdad. Crick, los que descubrieron el ADN, la cadena, la inventaron en los años aquellos que era 70, pues fumados. Estaban fumados de marihuana, que es como estar dormido, y de repente se quedaron dormidos y soñó con una escalera que se retorcía. Y descubrieron el ADN, o sea. Entonces es como porque lo estaban estudiando. Vale. Luego, los sueños, Freud empezó en la Traumdeutung, en la interpretación de los sueños, la gran obra de Freud, que todo el mundo dice haber leído cuando le preguntas y que nadie ha leído, porque es un tocho que la mitad se dedica a describir el sistema psi, el primer sistema que Freud hace de la mente, y cuando les preguntan, ¿te lo has leído? ¿Y qué opinas del sistema psi? Porque se creen que habla de sueños como un diccionario, ¿no? Entonces, Freud empieza haciendo un repaso, es un gran libro, porque empieza haciendo un repaso de los sueños, de lo que se opinaba hasta su momento de los sueños, ¿no? Otros autores y tal. Y luego él lo lleva al psicoanálisis y dice que es otra formación del inconsciente y que esto es una cuestión de escuchar siempre, de escuchar, principalmente de escuchar. Si os fijáis, todo lo que repito es siempre lo mismo. La gran diferencia del psicoanálisis con las demás disciplinas PSI, es tú no tienes que tener preparado nada. Como he dicho antes, ¿no te preparan las sesiones? No, porque si me preparo la sesión no escucho. Yo tengo que escuchar el detalle, el punto donde a la persona, digamos, se le va la conciencia y aparece el inconsciente. Y eso siempre pasa. Hay un lapsus que para la persona no tiene importancia, pero tiene mucha, que en vez de hablar del tío, habla de la madre o al revés. Siempre hay un tema ahí que te tienes que fijar mucho. O sea, la escucha del psicoanalista no es la escucha de cualquiera. De hecho, Miller, que es el yerno de Lacan y que ahora mismo, digamos que es el psicoanalista principal, vivo, lo dice en un libro que se llama Divinos Detalles, en un curso, ¿no? Cuando el paciente entra y cuando el paciente se levanta y se va a la calle y tú lo acompañas a la puerta, son los divinos detalles. Porque el paciente inconscientemente levanta las defensas que ya ha terminado la sesión y te suelta un chascarrillo que tiene muchísima importancia, cosa que el médico, el psiquiatra no escucha. Por ejemplo, yo tengo un paciente, siempre hablo de pacientes con permiso suyo, pero tengo un paciente que nunca se sentía culpable y había una culpabilidad enorme. Pero bueno, había que rascar resistencias y venga. Y entonces un día entra a sesión y me dice, bueno, al banquillo de los acusados, ¿no? Digo, ¿quién se sienta en el banquillo de los acusados? Dice, los culpables. Y corté la sesión. Esto suena muy raro porque la gente cuando te llama para sesiones siempre te dice, ¿cuánto dura la sesión? ¿Una hora? Y tú le dices, ven y te lo explico un poquito. ¿Por qué? Porque Lacan hizo una cosa muy grande que cuando lo practicas es que es cierto. Es decir, el corte de sesión. Si yo ahora mismo a ese paciente le hago sentarse y le doy su tiempo, tipo IPA, 50 minutos, no sé cuánto, 45, pues lo ha tapado. Hablando de otras cosas. Lo ha tapado. A mí me interesa que se lleve ese hachazo. Para él. Claro, lo que pasa es que es muy difícil hoy en día decirle a una persona, no, ya, ni te sientes.
págame. Entonces como te miran diciendo, joder, qué tío, qué cara. No. Hay una cosa, lo que pasa es que eso se hace cuando una persona está mucho tiempo ya en análisis, por supuesto no lo vas a hacer al principio, ¿no? Porque lo que vas a conseguir es resistencia y que no vuelva. Entonces, pero cuando tiene confianza en ti, ahí no se hace a menudo, pero si hay que hacerlo, se hace. Es decir, ¿por qué? Por el paciente. Vete con esto. Porque Lacan decía, la interpretación del analista, la intervención que yo haga, no tiene que ser consejitos Feber tipo psicólogo, por favor, o coach. Tú eres mejor, empodérate, tú eres la mejor, no sé qué, no sé cuánto, tal, sal, y sale súper contenta de terapia. Y ya veremos, ¿no? Entonces, no, hay que enfrentarse con los demonios de dentro. Entonces, la cuestión es, si yo hago una intervención, decía Lacan, es para producir, no para que el paciente la entienda, la comprenda, no, para producir oleaje. Y a lo mejor ahí no entiende nada, pero 2 sesiones después, hostias, de repente por la calle dice, esto me ha movido, hostia, me he dado cuenta de, eso es lo importante para el paciente. Eso es lo importante. ¿Vale? O sea, hay una diferencia fundamental. Bueno, no me voy más allá, que si no me salgo de los sueños, no quiero. Por ejemplo, decía que los sueños en la misma noche puedes soñar 2 o 3 veces y tener 2 o 3 sueños diferentes. Son la misma cadena significante. Es decir, me explico, quieren decir lo mismo. El inconsciente te está diciendo lo mismo, solo que el contenido manifiesto es diferente. Es como si a cada sueño le pusieras un pero es el mismo tema. ¿Vale? Lo que pasa es que para la conciencia, pues si es que antes soñé con un ovni, ahora sueño con un dinosaurio, vale. Si da igual. Ahora vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces, siempre es el mismo sueño. Y eso es un calco, y esto es muy importante, de lo que pasa en sesión. El paciente puede creer que está hablando de tonterías ese día. Y de que va cambiando de un tema a otro. Ahora he hablado de mi madre, ahora he hablado de mi amigo, ahora he hablado de no sé quién. Está hablando de lo mismo. Y yo estoy pendiente. Y yo incluso me puedo reír y bromear con el paciente, pero estoy escuchando. Es decir, él está diciendo, pongo el ejemplo muchas veces ¿no? Pero es verdad, un paciente que fue muy descarado el ejemplo, del tipo de, es que no, todavía no me atrevo a hablar de mi problema, Manuel. Mira, el domingo pues habla de lo que quieras. El domingo juega al baloncesto, yo el domingo juego al baloncesto. Y entonces yo, que suelo meterla de triples, pues no la metía. ¿Vale? Estamos hablando de baloncesto. No, porque y no la metía. Digo, ¿problemas de erección? Me dice, ¿tú eres adivino? Digo, no, no. Digo, lo estás diciendo. El inconsciente es el aliado mejor que hay en la terapia. Él quiere salir. El que se pone en contra es el super yo siempre. Y te va a inventar cualquier excusa. Es que llevo tiempo, es que no tengo dinero, es que no sé qué, no sé cuánto, es que para qué. El otro día dije tonterías, llevo 2 sesiones que no hago nada importante. Según el señor super yo, no es nada importante. Pues a lo mejor es porque es importante. Por eso es el tema de los sueños. Cuando uno dice, he tenido un sueño importante y un sueño tonto, digo, cuéntame el tonto. ¿Por qué? Porque la conciencia está interviniendo ya. Y poniendo como menos importante al que lo es. Y como más importante al que no lo es. Y esto es que es cuadrado en la praxis. Entonces, no hay que dejarse convencer. Por eso decía Lacan, el deseo del analista siempre tiene que ser que el paciente vuelva a la siguiente sesión, pero por el bien del paciente. No quiero decir por yo ganar dinero. Por el bien del paciente. Porque el superyo va a contraatacar. La neurosis contraataca. O sea, eso nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. Yo también en análisis, o sea, es decir, joder, llevo 3 sesiones, tío, que yo no sé para qué voy, estoy hablando de gilipolleces, y no sé qué, no sé cuánto. No. Aparte,
que como poniendo un símil, una metáfora en el fútbol, el medio centro es el que hace, el delantero se lleva los elogios, pero el medio centro hace la labor destructiva y se está machacando ahí para arriba, para abajo, no sé qué, no sé cuánto, y es el que está haciendo de verdad un trabajo que no veas, ¿no? Pero luego el otro ha marcado 3 goles y ya se lleva, bueno, muy bien, pero si no llegase por el otro, ahí está el tema. Ahí está el tema, ¿no? Entonces, pues un poco igual, un poco igual. Es decir, en una sesión pasan muchas cosas, muchas más de lo que la persona cree. Hoy he venido, he hablado, es su conciencia la que le dice, he hablado de una cosa importante o no, he hablado de no sé qué, no sé cuánto. No, están pasando un montón de cosas ahí. Pero claro, hace falta la escucha de un psicoanalista. Porque si tú a un psicólogo le dices, como este hombre, venga al banquillo de los acusados, ah, sí, ya se queda todo. No, no. Él inconscientemente en broma, y entre broma y broma la verdad asoma, te está diciendo lo que de verdad siente, aunque él no lo quiera. Somos sujetos divididos. Y esto es lo más importante hoy día, sobre todo, que nos hacen creer que te puedes empoderar, que te puedes autorrealizar. No, hay un inconsciente, lo siento. No lo siento, somos así. Quiero decir, no te puedes empoderar. Qué bonito es. Sí, es precioso, pero lo siento, no es verdad. No es verdad. Pero como hay un negocio también de todo, pues ahí está la cuestión, ¿no? Freud empezó interpretando los sueños por la condensación y por el desplazamiento. Me explico. Se empezó a dar cuenta. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos del Quijote, tú te lo lees ahora y dices, es una novela. Sí, pero es la primera novela. O cuando escuchas a los Beatles, es pop, sí, pero es el primer grupo que... O sea, cuidado. O sea, rompieron cosas. Bueno, pues Freud dices, sí, a ver, los sueños han existido siempre, efectivamente, pero condensación y desplazamiento, ¿qué quiere decir? No existía la lingüística como ciencia. O sea, el adelanto de Freud era impresionante. No existía la lingüística. De Freud se han dicho muchas cosas, pero en la época victoriana, hace 200 años, cuando trató, por ejemplo, a la joven homosexual, a una mujer, no la trató de la homosexualidad, que en ese tiempo era una enfermedad y hasta hace poco ha sido una enfermedad, relativamente poco, sino la trató de sus síntomas. O sea que es más avanzado de lo que intentan decir. Él empezó bien. Bueno, hay una condensación, por ejemplo, cuando soñamos con, por ejemplo, hay una persona en el sueño y de repente esa persona desaparece, pero aparece otra en su lugar, ¿no? Es una condensación. Es decir, hay, para el sueño, para el inconsciente, eso quiere decir que esa persona y la otra, para ti, tienen algún rasgo importante en común. Esa persona, ese ambiente, esa situación, esa casa, pero sobre todo personas. Cuando las sustituyes es porque tiene que ver con mi prima, con el amigo de no sé, algo hay en común que al inconsciente le da igual sustituirlo, lo toma como símbolo. Y entonces te dice lo mismo. O sea, es como, yo me imagino siempre el inconsciente como gritándote, ¿no? Diciendo, pero vamos a ver, entérate, si no es esta, si no da igual, pero lo que te importa es este tema. Este tema. Eso es la condensación y desplazamiento que Lacan después, ya contando con la ciencia lingüística, convertiría en metáfora y metonimia. Y ya lo sabemos. De eso, como decía Lacan, saben más los poetas que nosotros. Es decir, la metáfora y la metonimia. Si yo, la metonimia, por ejemplo, digo, vamos a tomarnos unas copas, evidentemente no entiendo, a no ser que sea un psicótico, que me voy a tomar las copas, me voy a tomar el líquido. O tengo
20.000 cabezas de ganado. No tengo las cabezas solo, tengo el ganado entero. Bien, y la metáfora es pues lo típico de la poesía, es decir, pues la luna, tus brillantes destellos al abrir la boca, dientes. Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el delirio psicótico, el psicótico no entiende esto. Lo entiende literal. El psicótico no es capaz de leer poesía. Ojo, cuando digo esto, no hay categorías cerradas, ¿vale? Es decir, es el no todo. Hay psicóticos. No siempre uno es psicótico 100%, eso es muy raro, ¿no? Si hay un 20% de neurosis, pues se trabaja con ese 20% para poder encapsularlo y que tenga una vida más o menos normal, ¿no? Pero si hablamos de delirio psicótico, pues es el delirio, Freud además lo comparaba con el sueño. Es decir, es una realización de deseos. Nuestra manera de todo ser humano de enfrentarnos a lo real, no tenemos otra forma que hacerlo a través de el fantasma, de una película que nos... ¿Cómo interpretamos la realidad cada uno, ¿no? De unas gafas, de un color de cada uno, dependiendo de su discurso, dependiendo de su historia, dependiendo de su tal, yo interpreto la realidad. Eso en el neurótico, que somos casi todos. En el psicótico no hay otra forma de acercarse a lo real que a través del delirio. Hablar con ángeles, con venusianos, con marcianos. Yo tengo un paciente, comento, y gracias a él, porque además es un problema actual, pues que se le ocurrió ir un brote al psiquiatra y le dijo eso, y claro, el psiquiatra supermédico, ¿qué ha ocurrido? Que el psiquiatra le ha curado, le ha quitado el delirio. ¿Ahora qué pasa? Que la esquizofrenia paranoide, digamos, se ha convertido en me quiero morir, no tengo sentido. Claro, porque lo que le ha destruido es su sentido de contacto con la realidad. ¿Cómo se lo explicas al psiquiatra? Sin, por supuesto, tocar mucho su poder, ¿no? Es decir, o sea, pues no, esta persona no está curada. Es que el delirio es un intento de salvación. ¿A ti te parece loco? Me parece muy bien, pero es más loco lo que tú estás haciendo. O sea, si le quitas el delirio, no tiene manera de relacionarse con la realidad, con lo real. Problema, que en el psicótico el delirio no se puede atravesar. Cuando el psicótico habla de su delirio, de lo que sea, se habla con lo que sea, bueno, pues hay que escucharle y punto. No intervenir. Ahora, en el neurótico sí se puede atravesar el fantasma, que es como la misma construcción, pero en plan neurótico, de decir, bueno, yo creía que es que yo era tímido y la gente, no, bueno, vamos a ver si tú eras tímido o no eras tímido o tal, se puede atravesar, y es la cura, ¿no? La terapia. Pero en el psicótico el delirio no se toca. Si lo reduces con fármacos, te lo cargas. Te lo cargas. Es que yo lo tengo, es que te viene y te dice, es que lo único que pienso ahora es en morirme, porque no tiene sentido mi vida. Desde que no hablo con los venusianos, que suena a risa, pero no es risa. Es muy duro. Porque y yo enseguida pensé, ¿no? Y dije, tengo que enviarle al psiquiatra un mail o algo, pero a ver cómo se lo digo, porque muchos reaccionan. Y dicen, yo soy el psiquiatra y está curado. Mira, no, o sea, rebajarle la medicación. O sea, este hombre, el único salvavidas que tiene es su delirio. ¿Hace daño a alguien? Pues entonces déjale. Si lo único que hace es tener cuadernos y cuadernos de contacto con venusianos, déjale. ¿Eh? Persona de Venus. O sea, o un marciano o lo que sea. Entonces, claro, no hace daño a nadie. Entonces, déjale. Tú puedes pensar que está loco, pero es que es su única manera de soportar la realidad. Si le quitas eso, se acabó. Bien, pues Freud decía que los sueños era un tema como el tema de la psicosis. Es decir, en el fondo era una realización de deseos
en este sentido que digo ahora. Ahora bien, Freud fue el primero. Yo, subjetivamente, y mucha gente piensa, el sueño no es solo una realización de deseos, es un intento de autocuración, como el delirio. Por eso he introducido el tema. El inconsciente siempre te intenta llevar, por muy disparatado que sea el tema manifiesto que saque, siempre te intenta llevar hacia el lado de por dónde mejor te puede ir. ¿Puede gustar o no? Seguramente no a la conciencia. Por ejemplo, vengo de una familia súper católica, estoy casada, pero mi marido me tiene hasta los huevos. Entonces no me atrevo, tal, no sé, no sé cuánto, pero el sueño te lo va a decir. Lo que pasa es que yo luego lo voy a rechazar conscientemente, pero el sueño te lo va a decir. Y entonces hay que hacer caso a los sueños en ese sentido, ¿no? Este mundo de los sueños hay que tener, como digo, cuidado porque hay mucho intérprete, diccionario, adivino, para todo el mundo, como ocurre hoy día en el discurso normal, para todo el mundo igual, todo estandarizado. Como he dicho antes, no. Si a mí me encerraron en la maleta, no es lo mismo que si tú sueñas con maletas. O sea, no es lo mismo. Por eso, para el psicoanálisis siempre es el caso por caso. Siempre. Siempre es el caso por caso. Y por eso decía Lacan, tú eres un sujeto supuesto saber. Y cuando viene alguien por la puerta nuevo, por supuesto que sabes. Pero viene y tú no sabes nada. Escúchale, porque es la única manera de escuchar de verdad a esa persona. Porque es diferente a las demás. Ahora, si yo ya estoy pensando, le voy a meter en el DSM. A ver, ¿qué que tiene? ¿Un TOC? ¿Un TAG? ¿Un mal? Y ya lo último, lo de la preparación de las sesiones. No vas a escuchar a la persona. Te lo vas a perder. Te lo vas a perder. Freud decía que el sueño, como decía, era una realización de deseos. Ojo, de deseos no pensemos siempre en deseos buenos. También pueden ser deseos de goce, como decía Lacan, mortíferos. Hubo una paciente que le dijo a Freud, para demostrarle que usted no tiene razón en sus teorías, después de sacar la interpretación de los sueños, una histérica le dijo, para demostrarle que no tiene razón, yo soñé todo lo contrario a lo que usted dice. En realidad, como dijo, dice, cumpliste tu deseo, que era llevarme la contraria. No, pero, o sea, pero puede ser el goce. Es que hay algo que se escapa, aparte del psicoanálisis, al ser humano, y es el tema del goce, que será mi próxima conferencia, no sé, para mayo o para junio, pero es el tema del goce y la pulsión. Se puede gozar con lo malo, lo siento, y esto va en contra de la psicología del aprendizaje. Si yo meto los dedos en el enchufe, ya no los vuelvo a meter porque he recibido una respuesta. Mentira, vuelvo a hacerlo. Tú ves en la cajetilla de tabaco el cáncer de no sé qué, y dices, joder, macho, madre mía, ¿eh? Tan tranquilo. Joder, mira este cómo ha quedado paralítico, ¿eh? En la tele, ¿has visto el de la tele que se ha quedado paralítico por un accidente de tráfico? 300 por hora. No, yo siempre digo el mismo ejemplo. Si el ser humano pudiera ser un día girasol, se daría la vuelta al sol para ver qué se siente. ¿Sabes? Sí, es el morbo, es el goce, es el disfrute con lo malo. Y es que ese es el problema, que como conscientemente eso no lo entendemos, ¿cómo voy a disfrutar con lo malo? Pero inconscientemente me voy, qué mala suerte tengo. Siempre la misma piedra, siempre lo malo, siempre no sé qué, la misma historia. Esa es la cuestión. Eso es, eso es. Y sí, si tenéis que hablar como él, hablad, ¿eh? No. El sueño en psicoanálisis solo se interpreta en análisis y con el paciente, no es un circo. Es decir, teniendo la profesión que tenemos, bajo en amigos, oye, he soñado. Pues yo qué sé, tío. Búscalo en el diccionario, en Google.
No, pero tú, no. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de la transferencia con el analista y el paciente. No se puede interpretar un sueño porque eres un mago. No. Solo al paciente y bajo transferencia. Y es más, tú no lo interpretas. El ejemplo de Alejandro Magno, el que sabe, pero no sabe es el paciente. Tú tienes que decirle al paciente que asocie, porque el paciente lo ha creado. El paciente es el que sabe de verdad el significado del sueño. Aunque la conciencia diga, no tengo ni idea de lo que significa este sueño. Bueno, la conciencia no. Y es lo primero que se le dice, vale, pero tú asocia. No hay que pensar el por qué. ¿Cuál es el motivo de este sueño? No. Deja fluir a la conciencia. O sea, tú deja fluir. Es decir, pues mira, me vienen 2 globos rojos. Vale, venga, empecemos por ahí. Aunque tú no le veas sentido. Eso es muy importante, porque tendemos a comernos la cabeza qué significará este sueño. Bueno, no. Simplemente asocia, pero en terapia. ¿Por qué en terapia? Por la transferencia. Por eso el psicoanálisis no es partidario de las terapias online. Porque tiene que estar presente el cuerpo, aunque ese es otro tema, pero tiene que estar presente el cuerpo. Somos un parletri, un cuerpo que habla. Terapia online es consejitos Feber, al final. ¿Que pueden servir? Sí, todo puede servir. ¿Quién dice que no sirva una desensibilización sistemática? Pues por supuesto que sirve. Pero vamos a la causa. Lo que sí que no es una imaginación en exposición o tal de una obsesión. ¿Pero qué dices? Si en el molde de la obsesión cabe todo, o sea, vas a acabar con una y va a volver otra. Ah, pero yo te he curado. Bueno, entonces, la realización del deseo, como decía Freud, pertenece al contenido latente del sueño. Hay un contenido manifiesto, que es el que nosotros vemos, y hay un contenido latente, que es como, digamos, el significado, ¿no? Lo que el sueño quiere decir, como lo de tomate, por ejemplo. Contenido manifiesto sería ver las tomates, y el contenido latente sería tomate. Entonces hay una diferencia enorme, ¿no? Esto no solo ocurre en el sueño, ocurre en el síntoma. Y decía Lacan, el síntoma, sea cual sea, ansiedad, depresión, lo que sea, es también una metáfora, es un cambio por otro, es un acuerdo. Ejemplo, que lo he puesto algunas veces también, pero me parece muy bueno y muy típico además. Mujer ama de casa, que no trabaja, y se dedica a limpiar la casa 79 veces al día. Sabe que el significante limpiar tiene que limpiar. Y es como que hubiera llegado a un acuerdo consigo misma. Voy a limpiar esto, pero en realidad inconscientemente lo que quiere limpiar a lo mejor es el matrimonio. Por eso no voy a un psicólogo o un psicoanalista, voy al psiquiatra y me tomo Lexatin. Y me tranquilizo. Pero porque no me quiero enfrentar a mi verdad. Una cosa es lo latente y otra cosa es lo manifiesto. Pero el síntoma es un compromiso. Y es un compromiso inconsciente y de repetición. No hay cosa que se repita más. Ya sabéis que las 2 características del inconsciente son el atemporal, que no tiene tiempo, no pasa el tiempo. Por eso se carteaban Freud y Einstein. Y por el otro lado, el tema de la repetición, el automatón. Se repite. Y tú conscientemente, como le tenemos que dar un sentido, que en psicología es lo que se quedan limitaditos, la disonancia cognitiva. Le tenemos que dar un sentido, pues le dará cualquier sentido. Es decir, pues esto me pasa porque mala suerte con los hombres, mala suerte con las mujeres, para quedarte a gusto. O es Dios o el universo que me manda su karma. Bueno, pues muy bien.
pero es una interpretación y un sentido. Freud decía, en la Traumdeutung, en la interpretación de los sueños, Freud decía, para que una representación salga en el sueño, y esto es muy importante, tened en cuenta también el contexto siempre, es decir, Freud estaba cuando, por cierto que coincide con ahora, ¿no? Cuando la física estaba en auge, Freud era médico, neurofisiólogo, y entonces trataba la física, ¿no? Trataba de buscar lo físico, y hablaba de energía, como ahora, pero ahora en plan espiritual, ¿no? Se habla. Bueno, Freud decía, una representación que se mete en el sueño debe tener una determinada energía. Si esa representación es reprimida, muy reprimida, porque para la persona es dolorosa, la represión no es una broma, la represión es una defensa. Es decir, tú imagínate una mujer, una chica que ha sido violada de pequeña, y eso, ¿cómo no se puede acordar de mayor? Bueno, pues porque ha sido reprimida por su propia defensa, porque ¿cómo vas a estar con eso en la cabeza, no? Entonces, cuando una representación es muy reprimida, muy dolorosa para el paciente, lo que hace el sueño es, y el síntoma, ojo, y el síntoma es desplazarla a otra representación con otra carga. Y ahora pondré un ejemplo, ¿vale? Es decir, en vez de soñar directamente con tal porque no puedo, sueño con otra cosa, pero que me produce el mismo afecto, la misma angustia. Y ahí es donde me despisto. Ahora voy con un ejemplo. El sueño, como decía, se interpreta en análisis y no por lo que el analista sabe, como los diccionarios, sino por lo que el paciente asocia. Porque él es el que tienes que hacerle que asocie. Porque en realidad tú no sabes de su inconsciente. Por eso llamaba Lacan que tú eres sujeto supuesto saber. Y algunos se lo creen, como los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, yo es que tengo un saber estudiado. No, tú no sabes nada de esa persona. No sabes nada de esa persona en concreto. No sé, hombre, tenemos ahí un método estadístico, un manual que... No, pero no sabes nada. No sabes nada. Mientras que en el DSM te hablan de un TAG, trastorno de ansiedad generalizada, para el psicoanálisis no hay diferencia con una neurosis obsesiva. O sea, ¿qué diferencia hay? Cuando lo ves en caso por caso. O sea, no hay ninguna. Bueno. La realización del deseo pertenece al contenido latente del sueño. Por ejemplo, la muerte de alguien. Pues la muerte de alguien es el contenido. Sueñas con que muere alguien querido. La muerte de alguien querido no es un deseo de que muera esa persona. Es una representación que se ha sustituido por otra. ¿Vale? Y es una necesidad de que o bien desaparezca de tu vida porque estás harto, o bien que muera en sentido de alguna manera, ¿no? Pero no porque la quieras matar. O que temes que desaparezca. El caso es que hay un afecto grande implicado ahí. Esto es importante. Pero no hay que tomarlo literalmente. La humanidad siempre, como he dicho, esto de los sueños es muy antiguo. Y, por ejemplo, el tarot, la astrología, cuidado. Me refiero a lo serio, no me refiero a los adivinos. Me refiero cuando se empezó en miles de años, pues es el tarot, por ejemplo, es el camino del héroe. Existe una carta que es la muerte. Igual que en astrología está Plutón. Sí, pero es una muerte de transformación para generar vida. Los astrólogos sumerios, hace 8.000 años, decían, en el zodíaco están Tauro enfrente de Escorpio, por ejemplo. Escorpio es la muerte, pero no es que sea malo. Es que es la muerte que quita la energía de lo que muere para dársela a Tauro para que crea vida. Pues digo, no tiene nada que ver con la... O sea, es una cosa de estudio del ser humano desde hace tiempo, ¿no? Entonces, la muerte en tarot
significaba eso igual. Es decir, es un cambio radical de algo, algo tiene que morir. No significa que te vayas a morir, no significa... Pues lo mismo en el sueño. Es decir, ahí sí. Es decir, no... Pero claro, no pasemos a Jung. Es que yo particularmente no estoy de acuerdo con Jung. Es decir, Jung se fue radicalmente huyendo del sexo a lo místico, demasiado místico, y aparte era nazi. Con decir eso lo digo todo. O sea, de hecho, cuando se expulsó a Freud de Alemania porque vinieron los nazis, pues él dirigió la revista psicoanalítica de Berlín. Así que bueno, ahora lo toman todos los coaches como... Me parece muy bien. Cuando tengáis alguna pregunta, hablad, que no estoy yo solo aquí. O sea, vosotros como tú, Alex, vosotros comentad. En los sueños se pueden presentar también recuerdos, no solo son formaciones, es decir, recuerdos, fantasías, imágenes de nuestra infancia. No acordadas por la conciencia, pero se pueden presentar. Es como de esto de que, joder, me suena a mí esto, ¿no? Pero, pues eso seguramente es una imagen de tu infancia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por el inconsciente no pasa el tiempo. Por lo tanto, puedes acordarte, soñar hoy con una persona que hace 30 años que no ves y decir, si esta persona no la conozco. Sí. Sí la conoces. No te la inventas. De hecho, todo el mundo y todos los ambientes que salen en los sueños son conocidos, aunque sean mezclas. A través de toda nuestra vida o porque te has cruzado en la calle hoy con ella. Y conscientemente no te has dado cuenta, pero ya está, sale. Entonces sí, no se lo inventa, no se lo inventa. Los sueños son como un teatro, es decir, organizamos una obra de teatro, cogemos cosas del día, el mobiliario, los actores, pero lo que importa es el argumento. ¿Qué argumento estoy haciendo? Es verdad que puede tener incluso influencias exteriores. Si yo estoy con los pies destapados y entra frío y de repente empiezo a soñar con que estoy en el Himalaya, pasando frío, ¿pero por qué en el Himalaya? ¿Qué pasa en el sueño? Sí, hay una base del teatro, pero ¿por qué ese argumento? Porque otro pasa frío y hace otro argumento. Entonces, lo que interesa es el argumento. Aunque sea la misma compañía, digamos, de teatro, se pueden hacer muchas obras. Ahora tú haces de padre, de es decir, cuidado. Bien. Luego hay una cosa muy importante, ¿no? Como decía, la condensación y desplazamiento, la metonimia y la metáfora. ¿Qué pasa en el sueño? Que dos personas se pueden, como digo, simultanear, cambiar una por otra, o dos ambientes, porque para ti hay un rasgo significativo en esa persona o en esas dos personas que coinciden. Aunque tú conscientemente digas, joder, ¿y por qué cambio a este por el compañero de trabajo? Bueno, algo hay para ti, algo hay que tú puedes conexionar, si lo piensas y analizas, porque el sueño los intercambia. Entonces, igual situaciones, igual tal, palabras, nombres, situaciones, todo esto. Los nombres también. La homofonía, como en el sueño famoso de la inyección de Irma de Freud, ¿no? En la interpretación de los sueños, ¿no? Donde, no me acuerdo ahora mismo porque no lo apunté, pero hay dos palabras que homofónicamente suenan igual, pero no son la misma palabra. Pues la homofonía te puede llevar a tal. Y una cosa muy importante en los sueños, la simultaneidad, que ocurran a la vez. Es decir, y me explico, el sueño representa las conexiones lógicas
que tenemos en la vida consciente, ¿cómo las representa el sueño? Porque son simultáneas, ocurren a la vez. Y eso quiere decir que están conectadas lógicamente, aunque nos parezca disparatado. Me dispara el dragón y a la vez me caigo por el puente. Bueno, pues eso es lo mismo. Es exactamente lo mismo. He contado lo del vino, he contado lo del tomate como ejemplo. Hay que tener en cuenta que no existe la negación, insisto mucho en esto, en el inconsciente, no existe la negación, y lo saben muchos que me conocéis. Si yo digo no pienses en un oso blanco, lo primero que te aparece en la mente es un oso blanco. ¿Qué ocurre? Que eso aparte en el síntoma también funciona, es decir, no existe la negación, por eso la conciencia al traducir los sueños se confunde. O yo tengo ansiedad, o tengo depresión, o tengo obsesión. Venga, no quiero tener. ¿Dónde tienes? El problema es la atención. El problema es la atención. ¿Dónde tienes la atención? Ahí. Da igual a la mente que le digas que sí, que no, va a estar ahí. Tan sencillo como duro de... no, o sea, es decir, es así. Este es el tema. Así funciona la mente. No quiero pensar que tengo ansiedad. ¿Dónde estás? En la ansiedad. Hay que desviar la atención. Sí, pero eso en terapia, pero luego hay que desviar la atención. Es decir, lo primero que debes de hacer es, me voy a otro lado, imagínate la atención como un foco, pues lo tienes que poner en otro sitio. En otro sitio. Aunque esté eso ahí, eso no quiere decir que esta es la trampa. Es que no me desaparece. Bueno, ya, pero tú no le eches leña al fuego. Porque si le haces caso, el fuego sigue. Déjalo ahí. No quiere decir que desaparezca, pero desaparecerá. Va perdiendo intensidad. Es decir, no quiero tener esta obsesión, no quiero tener esta imagen, no quiero tener ansiedad, no quiero tener frío, no quiero... ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Solo con la prueba del oso blanco lo podéis ver. O de un pino. No te imagines un pino. Da igual que te hubiera dicho, no te imagines un oso blanco, que imagínate un oso blanco. Da lo mismo. Da lo mismo. La mente es la atención. Si tengo el foco ahí, para bien o para mal, es que, ¿qué ocurre? ¿Por qué funciona esto así? Porque viene el discurso social que hemos aprendido. Es decir, que hay cosas buenas y cosas malas. Y eso no es verdad para la mente. Es que no es verdad. No es verdad. El ello... Oh, mira la vecina, qué buena está, ¿no? Ah, pero estoy casado. Y empieza el conflicto. ¿Pero qué conflicto? Déjate fantasear, porque si no, es como la válvula de la olla, ¿no? Pero es que si no, seríamos un perverso y pasaríamos al acting out. O sea, venga, lo hago, la violo. El jefe, qué mal me cae, lo mataría. Vale, pues déjate fantasear. Porque si no, es que... No, el que no fantasea es el perverso. Entonces, cuidado, lo que pasa es que venimos de una cultura, en nuestro caso, dominante, en la que el pensamiento era pecado. Bueno, no te podías escapar, porque se pecaba porque lo hacías, porque no lo hacías, porque pensabas, porque no había escapatoria posible. O sea, claro, hoy día decimos, no, si yo soy muy ateo. Yo me encuentro con paciente, que soy muy ateo, yo eso no... Digo, y las fantasías agresivas y sexuales, dice, bueno, me dan un poco de... ¿Dónde está el ateísmo? O sea, vamos a ver. Todavía sigue ese caldo ahí. Ya no lo llamamos pecado, pero todavía como que se ven mal, ¿no? Como que... Es que, ¿por qué si estoy casado? Tú fijaros en la tontería cuando la digo aquí, pero claro, para la mente no. ¿Por qué si estoy casado no me puede gustar nadie más? Es absurdo. Absurdo totalmente. ¿Qué tiene que ver? Lo que pasa es que hay que ser maduro para decir, bueno, yo estoy con quien quiero estar y punto, pero que me gusta, claro, y o sea, ya está. Ese es el tema, ¿no? No prohibírmelo, porque es peor, además. Cuanto más lo reprimas, más va a hacer.
es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuanto más perfecto quería ser el Dr. Jekyll, época victoriana, perfecto, no sé qué, el Mr. Hyde de noche era peor. Hasta que se dio cuenta de que no siendo tan perfecto, tan superyoico, ostras, Mr. Hyde aflojaba. Este es el tema. Es decir, todavía hay, y esto es importante, un pensamiento religioso. Y estamos influidos. Lo que pasa es que como ya ha pasado tiempo, es casi peor que antes, porque ya no lo queremos. No, mira, a mí me vas a hablar, como me dijo un paciente un día, si yo soy de Izquierda Unida, estoy en el ayuntamiento, soy rojo de toda la vida. Digo, sí, tío, pero me estás contando que piensas en la vecina y te da vergüenza. O sea, la religión está ahí, está ahí. Entonces, tratar de, ¿no? Y luego, hay que hacer mucho caso a los sueños por la realización de deseos de verdad, el deseo de verdad de una persona. El que tiene que luchar, como decía Lacan, el que esté dispuesto a soportar la angustia conseguirá su deseo. El deseo de verdad. Otros dirán, lo que has venido a hacer en la vida, lo que a ti te va, no lo que te han dicho. Quitar la piedra que estorba y decir, voy aquí. Y es verdad que en todos los pacientes que cuanto más lo van consiguiendo, hay más angustia. Esto es cierto. Pero si aguantas, lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir. Esto es así. Porque si no, ¿cuál es la vuelta? ¿No? O sea, es así. Entonces, quien está dispuesto a soportar la angustia consigue el deseo. Bueno, pues el deseo habla los sueños. El afecto de un sueño. Cuando nos levantamos tenemos la sensación de... Uy, ya me estoy pasando como siempre. Tenemos la sensación de joder, qué mal este sueño, que no sé qué. Y a lo mejor hemos soñado con algo agradable, ¿no? O al revés. Hemos soñado con algo terrorífico y sangre y he matado a 40.000 personas y sin embargo me despierto súper contento. ¿Por qué? Porque el afecto se ha cambiado de una representación a otra. Se ha cambiado de una representación a otra. Y aquí tenía un ejemplo real en el que si en la primera experiencia sexual el sujeto termina su experiencia, que la primera experiencia sexual suele ser una mierda, digámoslo claramente, si el sujeto se ata el zapato, fijaos, hay un afecto de una representación que corresponde a otra. Y ahora estamos hablando de un síntoma, que es lo mismo que en el sueño, pero es un síntoma. Queda asociado el afecto de lo que has sentido en la relación sexual con el atarse el zapato. Que lógicamente, decimos, no tiene nada que ver. Da igual, es simultaneidad. Da igual. Podríamos decir que es un condicionamiento, perfectamente. Entonces, si en la primera experiencia sexual el sujeto se ata el zapato, luego se angustiará con los zapatos. Y no sabrá por qué. Es decir, no es mejor, por eso decía antes que el síntoma es como un acuerdo con uno mismo. Es mejor angustiarme con los zapatos que no tener relaciones sexuales. ¿No? Entonces, claro, tengo mi problema, pero no las representaciones cambian, las representaciones se desplazan, varían. Efectivamente es así, ¿no? La carga afectiva se desplaza de lo sexual a los zapatos. No por semejanza simbólica, no tiene nada que ver, sino por simultaneidad. Esto ocurre mucho y se ve mucho, ¿no? Cuando ha habido una violación y hacía calor, recuerdo una paciente, y fue en un ascensor y fue en el mes de julio y él llevaba el jersey rojo y no sé qué, no sé cuánto, va al psicólogo, al psiquiatra, la tratan y años después, como por el inconsciente no pasa el tiempo, de repente siente ansiedad. Si yo estaba muy bien en el trabajo, no sé por qué siento ansiedad.
y comienza a hablar como una cosa cualquiera, que el compañero nuevo suele llevar un jersey rojo y coincide con ella en el ascensor. Ya está, para el inconsciente activado otra vez el tema. Aunque el compañero no haga nada, pero lo ha activado. Así que bueno, hasta aquí, y preguntas, lo que queráis, venga. Porque es un tema muy amplio, el de los sueños es un tema... Sí. El tema de los sueños, hablando, ¿alguna relación? Sí, sí, sí tiene relación. No, no es automático. Más bien es un deseo que tú... Nada. Es un deseo que tú tienes de hablar. Y que no te basta con soñar. Tienes que hablar. Sí, yo también, a mí me ha pasado, ¿eh? Pero es un deseo que en ese momento tienes ganas de hablar. Y lo aprovechas ahí en el sueño y te despiertas y sigues hablando. Hay que tener cuidado con eso. Cuando estás con pareja... Tú siempre di cariño. No, hombre, no. Así que sí, son ganas de hablar. Es que necesitamos hablar. Necesitamos ser escuchados. El sábado pasado, no, el otro di una conferencia en Tres Cantos en un grupo de alcohólicos anónimos, ¿no? Ahí no se pueden grabar porque es anónimo. Y entonces me decían eso. Dicen la importancia que ellos llaman de compartir. Y yo les decía en la conferencia, es la importancia de hablar y ser escuchado, porque todos vienen de médicos, de CAIS, de no sé qué, de no sé cuánto, de que vengan tratamientos. Dice, mira, a mí, mi familia se gastó, me dijo uno, 3.500 euros un mes en un CAI. Yo no bebía. Dice, fue salir ese día por la puerta, Manuel, porque luego tuvimos una comida. Había una carretera, dice, una pequeñita, y enfrente había un chino. Llegar, cruzar, comprar cerveza. Es que si no se toca la causa, no hay nada que hacer. Si el goce, yo por eso cuando vienen a terapia, por ejemplo, con adicciones, ¿no? Y te vienen porque el padre, la madre, el marido, la mujer, te voy a enviar a mi marido. Digo, pero él quiere venir. No, lo hago por mi familia. Digo, mal asunto. No, porque yo quiero, ya no lo dudo, pero mal asunto. O lo haces primero por ti o no. Hay solución. O sea, no hay solución. Porque entonces estás sujeto a que cualquier desvarío que haya en la familia, cualquier discusión, cualquier historia que haya, otra vez vuelta. Porque no lo haces por ti, ¿no? Ese es el tema. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Es un tema para hablar mucho el sueño, ¿eh? Pero... Por ejemplo, el tema del déjà vu, que cuando Pero dormido, el no, o sea, cuando tú duermes sueñas con eso y en la realidad, o sea, ya cuando estás despierto, creo que esto ya lo he vivido. Sí, pues probablemente lo he vivido. Pero, o sea... Eso puede pasar incluso despierto, ¿eh? El déjà vu, es decir, hay incluso fisiológicamente, y aquí sí, hay una diferencia de nada, milésimas de segundos, poco, entre un ojo y otro de mandar la información al cerebro. Cuando yo voy por la acera y veo una persona, entonces, a veces, pues la miras primero con un ojo y luego con la otra, si se te cruza así, ¿no? Bueno, pues esa diferencia basta para que el cerebro diga, hostias, la acabo de... esta mujer me suena. Esa es una. Pero el déjà vu suele ser por algo resuena en ti en esa situación, en esa persona, algo mueve en tu inconsciente. Algo mueve. Aunque solo sea un parecido físico, sea un parecido de personalidad, o sea, algo mueve.
Algo mueve. Date cuenta que lo grabamos todo, absolutamente todo. Borges tiene un libro que se llama no me acuerdo, el Memorión, que era un hombre que lo recordaba todo, incluso la hoja que caía. Eso es imposible, es una defensa psíquica, el olvido, ¿no? No la represión, pero el olvido. Y entonces él comentaba que, es decir, si yo voy, por ejemplo, a una carretera la primera vez por Asturias y veo el anuncio, Cabezón de la Sal, vale, pues no me quedo ni con él, no hago ni caso. Pero sin embargo sigo adelante. Meses después, veo en la tele, Cabezón de la Sal, ha habido un accidente, un incendio, no sé qué, y digo, joder, que me suena a mí Cabezón de la Sal. Todo, todo se almacena en el inconsciente. En el inconsciente, todo. Lo que pasa es que no podemos tener todo en la conciencia, obviamente, pues si no, no viviríamos. O sea que, por eso Lacan decía, por ejemplo, las personas que él llamaba acumuladores de cadáveres, que no pasaban los duelos, que se moría el padre, se moría la madre, se moría el hermano, etc., y no pasaban los duelos, todo eso tenían más déjà vu que nadie. ¿Por qué? Pues porque iban acumulando cadáveres. No pasaba el duelo, no lo soltaba. Y no me refiero al recuerdo, todos recordamos, ¿no? Un ser querido. Me refiero a no olvidar literalmente. O sea, como que todavía estoy esperando, está en la primera fase, que aparezca por la puerta. La fase de negación es la primera, ¿no? Si no pasamos de ahí. Entonces, son acumuladores de cadáveres. Es el déjà vu, sí. Luego, hay sueños premonitorios. Pero yo ahí no me meto. No, yo no digo ni que sí ni que no. Es decir, yo no me meto. Porque todavía no he visto un caso claro. Y llevo años. Un caso claro del sueño premonitorio de verdad. Me han hablado de muchos. Yo he tenido un sueño premonitorio porque luego pasó, pero conociendo el caso de la persona, ¿sabes? Ya sé por dónde va. Es como la bola de cristal. ¿Cómo va a ser mi próxima pareja? Hombre, pues mira, conociendo las que me has dicho anteriormente, seguramente tenga estas características. Si no haces terapia, vas a repetir. O sea, y no soy adivino. Es que si no, estaríamos hablando del destino, de la vida escrita. Entonces, ¿para qué? Pues me siento en la puerta y digo, bueno. Ahora, que hay cosas, cuidado, ojo, dicho esto, hay cosas que no comprendemos y que por supuesto no tenemos la verdad absoluta, que todavía no hemos llegado aquí a la verdad y que por supuesto, oye, yo no, por ejemplo, y no me da vergüenza decirlo para nada, y la gente que me conoce lo sabe, si a mí un día me dicen que ha aparecido un ovni aquí y lo veo, hombre, me llevaría la sorpresa y me tal, pero a mí no me extrañaría. Quiero decir, ¿cómo va a ser que en tanto universo, en tanta galaxia, no haya vida? No, o sea, a mí no me extrañaría tanto. Pero afirmar desde nuestra ignorancia, porque hemos puesto un cacharrito con 4 ruedas en Marte, el Curiosity, que no hay vida, ¿ni vida dónde? Pues si no llegamos ni a nuestro nariz, es decir, ¿y qué vida buscas además? La que tú conoces. Hay que ser humilde. Pues igual en esto, hay que ser humilde porque el inconsciente, Freud abrió una ventana, pero no sabemos hasta dónde llega, ¿eh? Y con qué conecta esto. A nivel terapéutico, vamos viendo cosas, pero eso es muy profundo, ¿eh? Yo tengo casos de, pues una paciente, por ejemplo, y esto sí tengo el permiso de ella, que iba a venir hoy, no ha venido, de que cuando llegó la primera sesión, me habló de su problema, cuando llegó la segunda, me dijo, ¿dónde está la gata? Digo, ¿qué gata? Y pues una blanca negra me la definió perfectamente. Digo, hombre, hace 10 años que yo tuve una gata que falleció y me dice, pues estaba por aquí, vas a pensar que estoy loca, bueno, luego ya. Y cuando se fue yo miré a ver si tenía alguna foto en la casa, digo, a ver si había visto una foto o ha visto un...
Por eso yo soy humilde en ese sentido. Yo doy hasta donde sé y punto. Pero cuidado. Cuidado. No puedo aquí dar, no, es que no existe. Como tengo. Vivimos en la época de la ciencia. La ciencia, sobre todo, la nueva religión. Así que, ¿alguna preguntilla? ¿No? Pues muchas gracias. 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 Espero que os haya gustado. Gracias. Uy, voy a apagar esto. Lo mío de lo técnico es